Homilía del domingo 24 después de Pentecostés. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viereis que la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo, el que esto lee entienda bien. Entonces los que están en la Judea huyan a los montes, y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa, y el que en el campo no vuelva a tomar su vestido. Mas ay de las mujeres encintas o de las que están criando en aquellos días. Rogad pues que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá entonces grande tribulación, cual no se vio desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría, mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios, de modo que, si pudiera ser, caigan en error aún los escogidos. Mirad, os lo he dicho. Si pues os dijeren: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en las cavernas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviere el cadáver, allí se juntarán también las águilas. Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos se bambolearán. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces llorarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompetas y voz potente, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera. Cuando sus tallos están ya tiernos y las hojas han brotado, sabéis que está cerca el verano. Pues del mismo modo, cuando viereis todo esto, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy vemos una de las profecías, si no la profecía más importante, que nuestro Señor nos ha dejado en el Evangelio, y es muy importante para nosotros porque parece que estamos viviendo precisamente los tiempos que nuestro Señor describe. A fin de hacer el sermón un poco más corto, voy a dejar algunas explicaciones para después, pero ahora vamos a hablar directamente de lo que significan las palabras de nuestro Señor. Comienza él diciéndonos: cuando viereis que la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel está en el lugar santo. Cuando en la Biblia se nos habla de abominación, la palabra abominación para Dios en los profetas quiere decir apostasía e idolatría. En el profeta Ezequiel vemos un ejemplo de esto. El profeta Ezequiel fue llevado por Dios en una visión a ver las cosas que estaban pasando en el templo. Estamos hablando obviamente del Antiguo Testamento. Y Ezequiel es llevado al templo, y en el templo ve a los ancianos, es decir, a los sacerdotes, ofreciendo incienso a las divinidades paganas, a ídolos. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, le dice: ¿ves, hijo de hombre, ves las maldades, la abominación que estos hacen en mi casa? Y entonces Dios decide destruir el templo y hacer que los enemigos del pueblo de Israel destruyan la ciudad de Jerusalén. Bueno, abominación quiere decir pues idolatría y apostasía. La pregunta es: en nuestros tiempos, ¿vemos idolatría y apostasía? Vamos a responder esa pregunta. Pero veamos primero también qué quiere decir desolación. Desolación quiere decir que cesa el culto verdadero de Dios. O sea, hay desolación en el templo, ya no se hace el sacrificio, ya no se hace el verdadero culto de Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo: cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Obviamente el templo. En nuestro caso,
las iglesias católicas. Para entender un poco mejor la profecía, vamos leyendo este pasaje del profeta Daniel, del que nuestro Señor nos habla. El profeta Daniel estaba pidiendo a Dios que viniera el Mesías. Cuando él vivió, ya estaba destruida la ciudad de Jerusalén, ya estaba destruido el templo. Él vivía en un lugar pagano, en un pueblo pagano. No tenía él acceso a los sacrificios, ya no había sacrificios a Dios. No había templo. Entonces él estaba rezando, pidiéndole a Dios que viniera el Mesías y que se restaurara Jerusalén. Se le aparece el arcángel Gabriel y le dice el arcángel Gabriel, entre otras cosas, está en el capítulo 9 del profeta Daniel, le dice: «Sábete pues y entiende desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ungido, el príncipe, es decir, Cristo. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y en tiempos de angustia será ella reedificada con plaza y circunvalación». Ahí el arcángel le está diciendo a Daniel, que después de 62 semanas más 7, estamos hablando de semanas de años, iba a venir el Mesías, es decir, nuestro Señor. Pero después le dice: «Al cabo de las 62 semanas será muerto el ungido», es decir, Cristo. «Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, mas su fin será en la inundación, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas». Está hablando ahí el ángel de lo que va a pasar con los judíos cuando muera Cristo, que van a venir los romanos, y van a destruir la ciudad y el templo. Y aquí está la parte que nos concierne. Continúa el ángel: «Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la oblación», es decir, vendrá la desolación. «Y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador». Repito esas palabras. Sobre el santuario vendrá una abominación desoladora, es decir, la abominación de la desolación, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Entonces el ángel ahí nos dice que va a venir Cristo, que va a establecer su pacto y que después va a cesar en algún momento el sacrificio. ¿Y esto qué es si no es lo que vemos hoy? Que vemos que en las iglesias católicas han quitado el sacrificio de la misa y han puesto en su lugar una asamblea, una cena, como le llaman, y cesó el sacrificio de la misa porque quitaron el sacerdocio y quitaron el verdadero rito de la misa. No solamente eso, sino que habiendo esa desolación de que nos habla Cristo y el profeta Daniel, cuando ya no hay sacrificio en la mayoría de las iglesias católicas, vemos también la abominación. ¿Qué es la abominación? Vemos en las iglesias católicas cultos de hinduismo, de budismo, de islamismo. Vemos a Francisco poniendo un ídolo de la Pachamama, un ídolo pagano, en los templos de Roma, haciendo que un sacerdote, supuesto sacerdote, y gente, otras personas, idolatraran allí mismo en Roma. Vemos prácticamente lo que vio el profeta Ezequiel. Vemos a los que se supone que son los santos sacerdotes, o los sacerdotes y la jerarquía católica, cometiendo idolatría y desolación, no solamente en los templos, en las iglesias, en las catedrales, incluso en la misma Roma, es decir, en el lugar santo por excelencia. Si contemplamos estas cosas y vemos pues las palabras de nuestro Señor Jesucristo, veamos ahora qué bien embonan, qué bien se aplican a nuestros tiempos. Leámoslas de nuevo. «Cuando viereis que la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo», y el que esto lo lee, que lo entienda bien, dice nuestro Señor Jesucristo. Vemos pues que esto se está cumpliendo. El siguiente punto que nuestro Señor hace es el siguiente. Dice, huid. Dice, huid sin que nada te impida tu huida. Dice, los que están en la Judea, o sea, los que están afuera de la ciudad, huyan a los montes, no regresen a la ciudad. Y el que en el tejado no baje a tomar cosa alguna de su casa. Las casas de los judíos tenían un tejado y había una escalera que daba directamente a la calle. Entonces nuestro Señor dice, no bajes a tu casa, vete directamente de la calle y salte de ahí. Y el que en el campo, en el trabajo, no vuelva a tomar su vestido. Y dice, rogad que vuestra huida no suceda en invierno o en sábado. ¿Por qué? Porque eso impediría tu huida.
El punto que nuestro Señor está haciendo aquí es que debemos de huir, de salir, sin dejar que nada nos lo impida, con prisa. No debemos de retrasar esa salida. ¿De qué debemos de huir? Debemos de huir de esa falsa iglesia, de esa iglesia o digamos de esos edificios en donde se está cometiendo la abominación, la apostasía, la idolatría. Y debemos de huir de tal modo que nada nos lo impida. No nos la debemos de pensar dos veces. La Iglesia Católica permanece, pero no permanece necesariamente en los edificios. No necesariamente todo el que se llame un obispo católico o un papa católico va a serlo. Para ser católico tiene que tener la verdadera fe, tiene que tener los verdaderos sacramentos, tiene que recibir las verdaderas órdenes sacerdotales. Si no tiene esas cosas, no es lo que Él dice que es. Nuestro Señor nos dice en este Evangelio: mirad, si alguno os dijere, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y incluso nos dice que obrarán señales y prodigios, es decir, milagros. Nos dice que habrán milagros de parte de los falsos cristos y de los falsos profetas. Pueden ser milagros falsos, pero habrá señales, prodigios que la gente va a ver. Es muy interesante notar que nuestro Señor no habla nunca de un anticristo. Habla de varios anticristos. San Juan sí habla de un anticristo. San Pablo también habla del hombre de perdición. ¿En qué sentido se deban tomar estas palabras? No lo vamos a estudiar ahorita, pero es importante notar que nuestro Señor siempre habla de falsos profetas y de falsos cristos, es decir, de hombres que vendrán diciendo que vienen en su nombre, que son sus representantes y no lo son. La palabra vicario quiere decir el representante, alguien que habla en lugar de otro, es decir, que está haciendo una función vicarial, que está pasando como otro, por decirlo así, una réplica de la otra persona. Decir vicario de Cristo quiere decir alguien que habla en nombre de Cristo, que es como otro Cristo para nosotros. Si alguien es un falso vicario de Cristo, propiamente podemos decir que es un falso Cristo, que es un falso profeta. Y nuestro Señor nos dice que serán varios falsos cristos y varios falsos profetas. Si tú que escuchas este sermón ahorita piensas que esto es algo que no está pasando ahora, no lo discutamos aún, pero tienes que admitir que nuestro Señor aquí está diciendo una predicción, una profecía, en la que dice que vendrá un tiempo en el que habrá falsos cristos y falsos profetas. No podemos marcar más una línea ahorita impidiendo el aplicar esta profecía. Está muy claro que vemos que los que pretenden ser representantes de Cristo, vicarios de Cristo, profetas de Cristo, son personas que totalmente han abandonado la fe católica. Lo único que tienen de la fe católica es el vestido y los edificios y algunas palabras. Entonces vemos esta profecía aún más realizada en nuestros tiempos. Cuando nuestro Señor hizo esta profecía, hizo una cosa que los profetas hacen muy comúnmente y es el poner dos eventos dentro de una profecía. Nuestro Señor en una sola profecía está hablando de la destrucción de Jerusalén, que iba a ocurrir tan solo 30 años después, poco más de 30 años después, y está hablando al mismo tiempo de la destrucción del mundo, y habla de las dos cosas mezclándolas en una sola profecía. Y la razón por la que nuestro Señor hace esto es la siguiente. Cuando vemos la primera profecía realizarse, tenemos una prueba de que es verdadera la profecía y de que por lo tanto la segunda profecía o el segundo evento también se va a realizar. Entonces nuestro Señor hace eso para darnos una prueba de la verdad de sus palabras. Y también hace eso porque en la primera realización de la profecía vemos una imagen como una miniatura, como un mapa de lo que va a ocurrir en la segunda realización de la profecía. Y así, en la destrucción de Jerusalén vemos como un plano
como una maqueta, como una pequeña imagen de lo que va a ocurrir en la destrucción del mundo. Cuando vino la destrucción de Jerusalén, los cristianos vieron esta profecía de nuestro Señor y huyeron de la ciudad, justo a tiempo, porque poco después vinieron los romanos, rodearon la ciudad y no permitieron que saliera nadie más. Y la destrucción de Jerusalén es uno de los eventos más trágicos, crueles y devastadores que hay en la historia del mundo. Tanto así que el general romano Tito se conmovió, a pesar de ser un romano, los romanos eran fríos y crueles, y se conmovió de ver lo grave y lo horrible que había sido la destrucción en Jerusalén. No pudo controlar la crueldad de sus soldados. Parecía, y él mismo lo dijo, parecía que los dioses estaban enojados, dijo él, con este pueblo. Los romanos rodearon Jerusalén y la gente empezó a morir de hambre, y llegó hasta tal punto que las madres cocinaban a sus hijos, del hambre que tenían, de la ferocidad que empezaron a tener. Los romanos, hubo un rumor entre los romanos de que los judíos se habían comido su oro, las monedas de oro, para ocultarlas de los romanos. Y así, cuando los romanos entraron a la ciudad, partieron por la mitad a todos los judíos que encontraban, según ellos, para sacarles el oro que tenían dentro. La devastación que hubo fue tan grande que el general Tito, una vez tomada la ciudad, ordenó que toda la ciudad fuera arrasada totalmente, que no quedara piedra sobre piedra y pasaran arados sobre la ciudad, o sea, que quedara todo borrado. Solamente dejó unas torres y algunos edificios para albergar ahí a sus propias tropas. Y así, en el fin del mundo, nuestro Señor nos dice que huyamos de aquellos que obran apostasía, de aquellos que obran la iniquidad, la desolación, y que huyamos sin demora, y esperamos y tememos el castigo que vendrá. Si la destrucción de Jerusalén fue tan grave, podemos imaginar qué tal va a ser la destrucción del mundo. Ambos de estos eventos fueron causados por una apostasía. La destrucción de Jerusalén fue causada por la apostasía de los judíos, porque rechazaron al Mesías, y de ahí viene el castigo para ellos. El castigo que vendrá al fin del mundo va a ser causado por la apostasía de las naciones, es decir, de nosotros, de los pueblos de todo el mundo. Se ha dicho que los judíos se van a convertir antes del fin del mundo, pero cuando ellos se conviertan, el resto de los pueblos y de las naciones habrán apostatado de la religión de Cristo. ¿Y qué es esto? Sino lo que vemos ahora en nuestros días, donde todas las naciones, sin ninguna excepción, hay 2 o 3 países que son la excepción de hecho, pero casi todas las naciones oficialmente han rechazado la religión verdadera de Cristo, han rechazado el ser llamados católicos, y todas las naciones siguen el mandato y los gobiernos de las sociedades secretas y de las fuerzas anticristianas, incluyendo el Vaticano, incluyendo a Francisco y los antipapas que han estado antes que Francisco. Y es necesario que reconozcamos esta verdad, que estos son verdaderamente falsos pastores y falsos cristos y falsos profetas. Que esta tribulación es un momento de confusión y que es difícil el salvarse en estos tiempos, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo mismo. Dice: si no fuesen abreviados aquellos días, nadie se salvaría. Mas en gracia a los elegidos serán abreviados aquellos días. Nuestro Señor al final pues nos habla de la tribulación que vendrá sobre el mundo y cómo toda la creación se conmoverá. En otras palabras, Dios va a dejar el orden que había establecido en su creación y va a moverlo todo, va a conmoverlo para que nosotros nos sea muy evidente que toda la creación depende de Dios y que estamos totalmente en sus manos. Cuando nosotros veamos que la luna, el sol, las estrellas, todas estas cosas que nosotros creíamos que sabíamos sus leyes y que eran inconmovibles, las veamos moverse y cambiar a la voluntad de Dios y obedecer a Dios mismo, va a ser un momento de terror y de consternación. Y eso nos va a traer a la mente y nos va a convencer muy firmemente de que vamos a ser juzgados
por el mismo Dios, creador de todas las cosas, que tiene todo el poder y todo el imperio sobre todo. Y por eso es que Dios permitirá y moverá el orden del universo, para que nosotros comprendamos esa gran verdad. Para concluir con este sermón, quiero simplemente decir dos cosas, y es esto: ¿qué sentimientos, qué debe tener nuestro espíritu al considerar estas dos cosas, estas cosas del fin del mundo? Primero debemos de tener, obviamente, un temor saludable. ¿Por qué digo saludable? Porque el tener este temor, un temor de algo verdadero, es algo que nos sirve y nos ayuda. Es el temor que tú tienes, por ejemplo, de cruzar una avenida donde están carros pasando. Ese temor te salva la vida. Es el temor que tú tienes de cometer un crimen por el cual te meten a la cárcel. Es un temor que te previene, que te salva de cometer un gran error y de tener que pagar las consecuencias. Ese temor, pues, es el temor saludable que debemos de tener al considerar el juicio final. Debemos de temer, primero, el vivir una vida tibia como cristianos, porque si vivimos una vida tibia, caeremos en la apostasía cuando seamos puestos a prueba. Segundo, debemos de temer, obviamente, el pecar y el vivir una vida indigna de un cristiano, sabiendo que Cristo va a venir a juzgarnos, a juzgar toda nuestra vida y todos nuestros actos. Por otra parte, tenemos un sentimiento de gozo, de alegría y de expectación, semejante al que tiene una mujer cuando va a dar a luz. ¿Es doloroso? Sí, pero ella sabe que después de eso va a haber una nueva vida. El momento del juicio final es el momento, como dice San Pablo, de instaurar todas las cosas en Cristo. No dice él restaurar, sino instaurar, es decir, crear una nueva instancia de la creación, o mejor dicho, crear la instancia de la creación. Muchos incrédulos y ateos dicen que a ellos se les hace ridículo la Biblia y que no creen en Cristo porque parece que Dios hubiera estado fallando constantemente, que creó a Adán y Eva y eso falló, y luego creó a Noé y eso falló, y luego vino Abraham y eso falló, y parece que fuera como un constante intento de hacer que las cosas funcionen y las cosas no funcionan, y entonces dicen ellos, pues no existe Dios. Y lo absurdo de esta consideración es la siguiente: Dios es eterno. Nosotros no somos el centro del universo. Para Dios estos 8,000 años o lo que sea que ha existido el hombre es solamente un segundo, es un instante, es nada. El momento del juicio final y del fin del mundo es el momento en el que Dios instaura su creación como debe ser, como Él la diseñó, como Él la planeó. Y así, por decirlo así, a los ojos de Dios, es como que Él creó las cosas, le dio un tiempo al hombre para probar, para tomar su decisión de si quería estar con Dios o fuera de Dios, o separado de Dios, y después instaura su creación como ha sido diseñada, sin problemas, sin dolores, sin ninguna maldad, con absoluta y total perfección. Los hombres que siguieron a Dios viven con Cristo y con Dios para toda la eternidad. Los hombres que rechazaron a Dios viven separados de Dios, inmersos en mal y en males que sufren, y sin poder gozar de ningún bien y ni de Dios por toda la eternidad. Y esta creación, como debe de ser, como Dios la había establecido, ocurre en un instante. Para Dios es solamente un instante todo este tiempo que ha pasado. Pero para nosotros cristianos vemos ese futuro y lo vemos con expectación, con alegría. Nuestro Señor dice, levanta la cabeza cuando veas estas cosas ocurrir. ¿Por qué? Porque sabes que ya viene ese momento de la perfecta creación, donde ya no habrá problemas, donde ya no habrá sufrimientos, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá tentaciones, donde ya no habrá combate, sino solamente la perfección, como Dios había creado todo, sin ningún defecto, sin ninguna batalla, sin ningún problema. Y esa es nuestra expectación y nuestro gozo cuando pensamos en el juicio final. Vivamos entonces de tal manera que como cristianos no tenga nada que reprocharnos nuestro Señor Jesucristo cuando venga como juez. Vivamos como cristianos fervorosos para que viniendo la persecución no caigamos en la apostasía y estemos dispuestos a abandonar cualquier cosa, cualquier edificio, cualquier organización que tengamos que abandonar con tal de permanecer en la verdadera Iglesia Católica, donde está la verdadera doctrina y donde no existe esa abominación de la desolación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.